onda, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Generación de Fuego Podcast. Gracias por su grandísimo apoyo. Una vez más, como siempre lo digo, acá con mi compañero Dylan. Pero bueno, hoy tenemos otro invitado, parce. Esto lo estamos grabando mucho antes de que salga, pero tenemos invitados. Ya este año hemos venido juiciosos invitando a mucha gente. Entonces, con ustedes les presento, ha sido profesor mío acá en el seminario. Estamos grabando en el seminario. Gracias al pastor Michael por prestarnos su oficina, muy bonita. Y gracias al seminario por darnos la oportunidad de grabar aquí. El Eh, primer pastor que invitamos, ¿no? el primer pastor, después de... No es cierto, nunca había un pastor. El primer pastor. Bien, chévere. Él ha sido maestro, profesor aquí de teología en el seminario donde estoy estudiando, Seminario de Asambleas de Dios. Sea bienvenido con ustedes el pastor Jesús Escobar. Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo se responde acá? Como usted quiera, Como usted pastor, quiera, así ok. está bien. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta tarde y hablar y poder quizás compartir, aprender y impartir un poco del conocimiento que quizás tenga. No, yo he tenido clases y se ve todo humilde, pero el pastor sabe Es mucho. que me leí un poquito de versículos. No, el pastor sabe mucho. Él me ha dado hermenéutica, panorama y algo de lo que fue lo que más me inspiró, por decirlo así, en el tema de hoy, que vamos a hablar sobre la teología, porque el pastor me ha dado introducción a la teología del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces, pues yo preguntaba, ¿de qué vamos a hablar? Y pues, obviamente, de teología, ¿cómo no? Entonces, gracias, pastor, por aceptar eh, la invitación. Y pues, entonces comencemos. Ya saben que el tema de hoy es la teología. Entonces, vamos a dar como una introducción sobre quién es el pastor Jesús. Entonces, pues me gustaría saber quién es usted y cómo inició en la teología. Ok, ¿quién soy yo? Jesús Escobar, maestro del seminario bíblico, también soy pastor asociado del Ministerio Cielos Abiertos, padre de dos hermosas hijas igual de hermosas al papá, ¿Vale? esposo de una sola esposa. Eh, ¿Quién soy? ¿No? Alguien que a veces se apasiona mucho por el texto bíblico. Y como había una partecita ahí que decían es cómo inicié yo en la teología, pues el asunto mm, comienza en el momento en que siento el llamado como al ministerio y en ese momento entiendo la necesidad de capacitarme. Quizás en ese momento no lo entendía como teología, lo entendía como la necesidad de capacitarme para no decir cosas que no eran o algunas cosas que no sabía ni para dónde iban. Y eso me llevó a estudiar y a prepararme y en el Wow. caminar entender que todo lo que tenga que ser y hablar de Dios es teología. Entonces esos son mis inicios en la teología, Chévere. cuando quiero conocer y hablar de Él. Usted se considera teólogo, ¿no? Esa es una Esa es una palabra pregunta. muy pretenciosa. Sí. Intento serlo, ¿Por qué? ¿Cómo así que lo intenta? porque siento que nunca, todavía falta mucho camino por recorrer. Vale. Eh, Tengo un título de maestría en teología de la Biblia, Ajá. pero todavía espero poder terminar un doctorado y después poder hacer un postdoctorado. Y ahí sí. Y ahí sí Ahí sí quizá, soy teólogo, ahí sí. eso sonó pretencioso. No, pero creo que todavía falta mucho por recorrer. Entiendo. Cuando reviso y veo a grandes teólogos Sí. que los he leído, son personas que llevan Yo no sé, muchos hay años. uno que yo me escuché una frase de él que antes como que ya estaba, como, creo que ya murió, pero él dejó una frase diciendo que en toda su vida estudió la Biblia y dejó como una carta diciendo, dándole gracias a Dios por haberle permitido profundizar 3 milímetros, dijo algo así, de su conocimiento. Y casi estuvo como más de 40 años estudiando. Entonces, o Wow. sea, para que Creo diga que lo algo, definió porque es muy bastante profundo, bien. sí. Exacto, creo que llegaste a la definición, o sea,
decir uno teólogo, todavía hay mucho por recorrer y creo que partiremos de esta tierra Sin saber todo. sin saber todo. Entonces, no sé si teólogo sea cuando ya estemos con él. Ah, Upa. Cuando él lo dice. sí, cuando ya... Bien, bien. Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a ir con una siguiente pregunta es, ¿cómo despertó el interés por estudiar la Biblia de una forma más profunda? Ok. En primer lugar, surge con la necesidad o con la inquietud personal de poder vivir más la palabra de Dios. Y eso estoy hablando de mis inicios. Cuando entrego mi vida a Cristo, cuando empiezo a conocer de Él, como que me intereso más en conocer su palabra. Y nunca olvidaré la analogía que hizo un pastor en un campamento de jóvenes que yo aún se la copio y la sigo utilizando. Y él hablaba sobre un televisor y que todos compramos televisores de alta tecnología. ¿Y qué trae el televisor? Entonces al final todos decíamos, pues el manual. Y él siempre decía, usted compra un televisor o una tablet o un celular y de una vez lo prende y empieza a utilizarlo. Y, a- y solamente cuando empieza a dañarse o empieza a desconfigurarse es que uno va al manual. Y él decía, la Biblia es nuestro manual. Y solamente cuando nosotros nos empezamos a dañar es que vamos hacia ella. Entonces ahí surge mi necesidad de decir, uy, yo quiero que antes de que me dañe, poder leer ese manual. Entiendo. Ahí yo una vez también había escuchado como ese término y una persona creo que empezó a decir, ay, es que muchos dicen que la Biblia es nuestro manual para saber cómo hacer las cosas. Pues yo no lo asimilo tanto como manual porque nadie lee los manuales. Entonces yo dije, pues sí, o sea, pues en el mundo hay muchas personas y no todos leen, hasta incluso los cristianos no leemos la Biblia. Correcto. Pero creo que aunque sea eso, aunque pase eso, no significa que deje ser como un manual para saber cómo vivir y un tesoro, como su merced lo dice, para poder tal vez tratar de no dañarnos. Y creo, si me permiten, creo que aún la reflexión de la muchacha se vuelve equivocada, porque es imposible tener una relación con Dios si no lo conozco a Él. Y una de las formas de autorrevelación de Dios es a través de su palabra. Bien. Estamos haciendo teología. Ajá. Eso es teología. Si ya vamos para Eso es allá. teología. Yo recuerdo que eran de las primeras preguntas que hacía en el salón, en las clases. ¿Qué es la teología? Y empieza así. Pero ahorita vamos más para adelante con eso. Ok. Ya hablando un poquito de las clases, yo recuerdo en la última clase que se me dio, habían todos los trabajos escritos, pero recuerdo, parce, todos. Había algo sobre de lo que leyó, de lo que estudió, cómo le sirve para ponerlo en práctica en su vida, pues ministerial, personal o espiritual. Entonces, pues yo agarré esa misma pregunta y la puse acá para saber cómo en su vida paz la teología ha funcionado en su vida personal, su vida ministerial, su vida espiritual. Le cobró revancha por el trabajo. Sí. Sí, A ver si también lo aprendió. eso sonó como que me voy a desquitar. Bueno, yo siempre parto con una premisa para mí y es que la teología no es información, es transformación. Entonces, desde ese punto de vista, en lo personal y en lo espiritual, la teología me ha dado la estabilidad que necesito. Porque creo que la teología no solamente es conocimiento, sino tiene que ser práctica. Y cuando encontramos, desarrollamos, realizamos, analizamos y concluimos cosas en la teología, siempre se tienen que llevar a la práctica, porque si no, no sería teología. Creo que cuando yo exponía esa pregunta era porque no quería que solo quedara en la cabecita, Vale. sino que al final pudiéramos nosotros decir, bueno, ¿ahora qué hago con este conocimiento? ¿Qué hago que sé que Dios está conmigo? Estoy haciendo un ejemplo sencillo. ¿Cómo lo voy a vivir? No, solo siento que Dios está en la iglesia. No, error. Dios está conmigo en todos lados. Y es poder decir, ok, nunca voy a estar solo. Y es difícil porque, digamos,
Yo sí me imaginaba más o menos una respuesta no tan profunda como la dio su merced, pero yo decía, pues bueno, uno de todo lo que yo estudio lo debo poner en práctica, pero es que hay cosas, algunos temas que son tan complejos como para poner en práctica, no sé. O sea, también es, como su merced decía, conocimiento, pero también lo debemos llevar a la aplicación. Pero hay muchas, bueno, sí, hay muchas porque es una vaina tan grande de esto de la teología, los temas que abarca y todo. Pero entonces, digamos, mientras yo hacía esta pregunta, yo me puse a pensar qué temas hay así como difíciles como para poner en práctica que he visto en el seminario. Entonces yo decía, digamos, cuando vi Pentateuco, nos empezaron a enseñar sobre el arca y el campamento y yo Ujú. decía, ¿cómo pongo todo esto en práctica? Entonces, ¿cuál sería una buena herramienta, Paz, para de pasar del conocimiento a la aplicación los temas? Porque no creo que todos sean muy aplicables, digamos, para nuestras vidas. Sí, porque imagínense un libro como el de jueces, ¿no? O sea, son cosas. Bueno, los jueces tienen muy buenas teologías Y y aplicables, aplicables total. sí. Pero bueno, Reconoce. es el ejercicio. No, La no, intención. denos clase. Por lo menos si me se habla del arca y todo eso, creo que nosotros tenemos que aprender en la teología que existen algo que se llama principios, verdades teológicas. Esas son las que trascienden a través del tiempo. Las formas cultural, eso se queda para el tiempo. Vale. Si yo trato de transmitir lo que es de ese Sí, señor. tiempo, se pierde. El arca, como arca, como que ahora vamos a hacer un arca y se perdería en el tiempo. Pero cuando uno ve el principio, cuando uno ve la verdad teológica, uno dice, uy, es interesante. O sea, tanto era la degradación de la raza humana que Dios no vio otra opción, sino como que necesitamos reevaluar todo esto. Pero en medio de todo eso, cuando uno analiza el arca es una protección de Dios sobre su creación. Y eso es lo que se transmite para nosotros. No tenemos un arca, pero pues tengo que aterrizarlo en Cristo, que es el Nuevo Testamento. Y es que Cristo para nosotros es nuestra protección en medio de un mundo de corrupción. Amén. Gracias. Un diluvio. Ok, en medio de un diluvio. Un diluvio en medio de tantas cosas que Sí. ocurre. Jueces, 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 el término de jueces a veces es equívoco. Para mí es más libertadores. Eh, un pueblo que peca, viene un castigo, viene un arrepentimiento y Dios levanta a los jueces para traer libertad a sus vidas. Principio, Dios siempre levantará a alguien para traer libertad a nosotros. Contextual para nuestros tiempos, Cristo es nuestro juez. Vale, y es fuerte porque yo creo que mucha gente cuando ve la Biblia lo ve como un conjunto de historias así, pero muy externas, historias ajenas a la vida propia, o sea, siento que muy en el fondo realmente sí se involucran en nuestra vida, se involucran en nuestro entorno, se involucran en el mundo de hoy. Yo he encontrado unas predicas que sacan un mensaje de cosas que uno no pasó por alto, citas que uno medio lee y las ve como una historia más, pero Dios tiene un mensaje dentro de cada una de esas cosas. Podríamos definir de esta forma la teología como los mensajes que Dios transmite por medio de cada fragmento de la Biblia. Vamos de una vez a lo Sí, que es teología, creo que podemos esa es ir la... para poder entender. Siguiente pregunta. ¿Qué es la teología? Bueno, yo siempre inicio explicando la teología desde la morfología, desde la palabra, digámoslo, en griego, ¿sí? Es una composición de dos palabras que es teo, que significa Dios, y logía o logos, que significa palabra, tratado, ciencia. Es la ciencia que estudia a Dios y ahí nos vemos enfrentados a un problema. El ser humano no es posible que estudie a Dios como objeto de estudio, porque Dios es algo que no puede ser contenido. Nuestra mente es finita, tenemos a un Dios infinito. Entonces pasa algo en la teología y es que ese Dios se autorrevela, es decir, deja ver partes de su personalidad, de su forma, de lo que Él es. Una de ellas es en la palabra
de Dios. Entonces, teología en síntesis es el estudio de la revelación de Dios para nosotros. En esas palabras, los escritores bíblicos narran esa autorrevelación de Dios para nuestras vidas. Y es bien interesante y es bien bonito porque cuando uno tiene contexto, cuando uno entiende todo el término y estudia el texto, uno puede ver esas cosas de autorrevelación de Dios que no son tan fáciles para leer. Creo que es una de las motivaciones también del estudiar teología, poder entender qué quiso decir el autor, primero para sus destinatarios primeros, que no somos nosotros, pero también cómo después eso se puede transmitir a nosotros a través de principios y verdades teológicas. Y es que después de todo, la Biblia es como ese único texto que tenemos que es netamente inspirado por Dios. Porque muchas veces lo que hace el ser humano es buscar por medio de señales o que alguien más le hable o enfrentar. Cuando uno tiene un libro grandísimo que es palabra viva y eficaz de Dios para cada uno de nosotros. El tema es que es muy difícil de entender. Yo creo que, bueno, no diría que muy difícil, sino que en nuestra naturaleza humana, con argumentos humanos y pensamientos humanos, yo creo que la Biblia nos queda muy grande, en el sentido de que tenemos que conectarnos, por ejemplo, con el Espíritu Santo para que lleguemos a entender la magnitud de las palabras que están ahí, porque yo creo que mucha gente lo lee de una forma muy superficial. La gente llega y lo agarra, lo abre el libro. Muchas, no sé, una vez un pastor, en una clase también aquí llegó y dijo que mucha gente lo que hace es abrir la Biblia y decir, Señor, háblame. Dedomancia. Dedomancia. Domancia, ¿por qué? Dedomancia. Dedomancia. Es como Uh. adivinación con dedo. Sí, sí. La Biblia se tiene que estudiar, no hay nada más que hacer. Eh, yo creo que en un primer momento uno puede acercarse al texto bíblico de forma devocional. Devocional es, ¿qué me habla Dios? De forma sencilla. Y eso es bonito porque uno puede decir, ah, bueno, Dios me habló de la siguiente manera. El problema es cuando eso lo hacemos doctrina, porque ahí fallamos. Ahí fallamos, porque puede ser que de forma devocional Dios te diga algo para ti, pero que no es aplicable para el resto. Para enseñar, para transmitir, si necesitamos estudiar. Con toda seguridad, yo creo que debe haber un equilibrio. Soy no solamente teólogo, sino pastor. Se necesita el Espíritu Santo, porque Él es el que inspira, pero también se necesita el estudio. Las dos cosas en extremo podríamos estar peligrando. Y cuando hago en extremo no estoy diciendo que el Espíritu Santo en extremo sea peligroso. Estoy diciendo que quizás nosotros nos demos a lo solo emocional y no dejemos que el texto bíblico hable también por él. Vale, ahí ya estaba comentando algo que yo he tenido varias veces una conversación con un amigo, porque él es convertido hace 2 años y apenas fue convertido, Dios lo puso acá en el seminario para estudiar de una vez. Y ese man conoce, sabe harto de cositas, es juicioso. Y una vez hablando de lo que su merced también venía ahí ya tocando el tema, es sobre la importancia de él estudiar teología. Porque yo, digamos, con él hablamos de que hay tanta gente, que Dios me perdone, pero hablamos, siendo sincero, de que hay mucha gente sirviendo en nuestra iglesia que tal vez ni siquiera lee la Biblia, no son juiciosos en su vida devocional y tal vez si alguna otra persona tiene una inquietud pues bíblica, esas preguntas sobre nuestra fe que alguna vez tenemos y digamos esa persona llega a preguntarle a alguien que no sabe cómo responder, tal vez puede llegar a confundir aún más a la persona que tiene estas preguntas. Entonces siempre nos hablábamos diciendo, es que, parce, es muy importante estudiar, tal vez que no quieran ser pastores o algo, pero
necesitamos estudiar teología porque es, como su merced decía, algo importante para nuestro ministerio, para nuestras vidas. Entonces, la pregunta sería, Paz, ¿por qué es importante? ¿Cuál sería su opinión en estudiar teología? Bueno, tengo que partir del concepto primario de que teología es el estudio de la revelación de Dios. Eh, ¿Por qué es importante estudiar teología? Ahí lo estoy diciendo. Porque es imposible conocer a Dios si no estudiamos teología. Si no entendemos, si no leemos el texto bíblico, si no lo estudiamos a fondo y si no extractamos de él esos principios y verdades teológicas que son aplicables para nuestras vidas. Mm, es imposible conocer a un Dios de amor si nosotros no lo estudiamos y lo experimentamos. ¿Qué es amor? Que no es simplemente una emoción, sino es algo más profundo. Es interesante, por lo menos Israel en el desierto experimentó el cuidado de Dios. A veces nos enfrascamos en las cosas que son no tan relevantes, de cómo era el maná, qué sabor tenía, qué forma, a qué sabía el agua que salía de la peña. El texto dice que a ellos no se les gastaba ni los sandalias ni los vestidos. Esa es la forma. El principio y la verdad teológica es de que Dios cuida. ¿Y cómo lo entiendo ya lo estudié ahora, cómo lo entiendo en nuestra vida? Cuando yo comprendo que hay un Dios que me cuida, que hasta hoy puedo decir, gracias a Él también he tenido alimento, he tenido provisión para mi casa, he tenido el cuidado de Dios. Entonces ahora entiendo que como el mismo Dios que cuidó al pueblo de Israel en el desierto, es el mismo Dios que cuida de nuestras vidas en nuestros tiempos. Amén. Y ahí queda la aplicación para nosotros. Ok, bueno, yo me voy a salir un poquito de las reglas, perdóname, pastor, estas preguntas que voy a hacer no son de la lista. Bien. Me voy. Pero yo quiero profundizar en este aspecto de la necesidad de estudiar teología y profundizar. Yo siento que, digamos, yo le pongo un panorama, llega una persona que es cristiano de años, que ha vivido grandes experiencias y que Dios ha tocado su corazón, ha impactado su vida, pero nunca ha estudiado teología de forma profunda. ¿Cómo podría invitar a una persona de este estilo de vida que no, que es, de pronto lee la palabra de forma muy superficial, se basa en los mensajes del pastor o se basa en lo que ha escuchado y se ha entrado a fondo en lo que es estudiar teología? ¿Cómo le hablaría a esta persona? Bueno, si llega a la iglesia, creo que uno de los elementos más cercanos para que él, si a veces sin saberlo, entra a estudiar teología, es que entre a estudiar en educación cristiana. Todas las iglesias tienen, o le llaman discipulados o centro de Sí. entrenamiento. Vuelvo y lo repito, el hecho de que nosotros hablemos de Dios, ya estamos haciendo teología. No lo podemos hacer, o sea, no lo podemos sacar. Desde la Sí, sí. predicación es teología. Bueno, depende de Entonces, la predicación, ¿no? bueno, de una buena predicación, entonces hay teología. Las clases de discipulado, las personas que se van a bautizar, yo no sé, a veces le llaman fundamentos bíblicos, a veces le llaman mis primeros pasos, no sé, burbujitas 1, burbujita 2, como se llame este primer paso. Cuando ellos están aprendiendo teología. No sé, ¿por qué bautizarse? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es? Eso es teología. Claro, con toda seguridad, a futuro, pues cada vez va a profundizar un poco más. Y creo que llega momentos en los cuales uno puede decir, no, yo no quiero ser pastor, o yo no quiero enseñar, o yo no quiero hacer. Entonces, pues el nivel de conocimiento siempre va a estar ahí, pero siempre la necesidad de hacerlo. Pero entre más tengas tú el llamado y más digas yo quiero servir al Señor, más profundidad tienes que tenerlo. Volvemos a repetir lo que ustedes mismos dijeron. Y en la conclusión que dio nuestro compañero en esta tarde, el teólogo que dejó su carta de 3 milímetros.
Yo creo que eso es verdad. O sea, nunca terminaremos de estudiar. El problema es cuando no nos interesamos por estudiar, sino por vivir de una experiencia personal que no es aplicable para todos. Y vale, vale. Bueno, adentrándonos un poquito a la siguiente pregunta. Hace poco mi pastor, que es mi papá, me hizo un comentario en una prédica que me llamó mucho la atención. Y es el hecho de que nosotros tenemos que tener nuestro propio estudio, nuestro propio devocional y nuestro propio estudio de la palabra y basarnos netamente en la palabra. Porque muchas veces cuando uno va y entra a una iglesia, pueden tomar una cita, pueden agarrar un versículo, sacarlo de contexto y generar una confusión ahí para todos los hermanos que confunde únicamente a aquellas personas que no leen la palabra de Dios. Porque yo creo que eso es importante aclararlo. El hecho de que si nosotros no leemos la palabra somos muy propensos a confusiones, A creer cualquier cosa Ujú. también. Entonces aquí es donde yo entro a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede evitar la teología las malas doctrinas? O bueno, las herejías. Eh, yo quiero replantear esa pregunta. De una. La corrección para mí en esa pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar las malas doctrinas? A través de la buena teología. Así, y tengo un ejemplo que escribí ahí. Así como el banquero reconoce un billete falso, así un buen teólogo reconoce una doctrina falsa. Y eso solo se hace cuando uno estudia y profundiza en el texto bíblico. Siempre, cuando sale algo novedoso, eso es una opinión personal, siempre se tiene que filtrar por el texto bíblico. Y si se filtra por el texto bíblico y no hay coherencia, uno dice, aquí no está. Uno es fácil de reconocerlo. El problema cuando se permea con doctrinas falsas es cuando la iglesia y quienes dirigen la iglesia no tienen un buen conocimiento teológico. La ignorancia teológica dará como resultado herejías. La necesidad de profundizar en el texto bíblico. Y con toda seguridad, uno entre más lee el texto, más estudia, no es que uno se las crea todas, pero cuando uno escucha algo que no es, uno dice, y eso, ¿cómo se come? y eso es lo interesante. Por eso la necesidad, cuando me hablaban ustedes de la persona que llega a la iglesia, por eso la necesidad de que la iglesia tenga un buen sistema educativo. Porque eso da bases y fundamento para que la iglesia, o sea, las personas que asisten a la iglesia, no sean movidos por cualquier doctrina y cualquier cosa. Porque siempre habrá algo nuevo, comezón de oír por algo nuevo que no es. Yo no quiero tirar hate, pero la iglesia de Island, no, dicen herejía, no. Pero hay algo que pues yo siento que es muy importante. Digamos, todas estas iglesias que son independientes, digamos, nosotros sabemos que por lo menos o sea, digamos, la vida que está bajo un concilio, eso siempre ayuda, ¿no, Paz? O sea, no sé, es que hace poquito, perdón, hace poquito me enteré que una iglesia, yo pensaba que estaba bajo algún concilio o algo, pero me dijeron que no, y es una iglesia grande, no voy a decir nombres por si algo, pero es una iglesia grande que tiene varias sedes en varios lugares, y yo pensé que estaba bajo un concilio, pero me dijeron que está bajo la autoridad de una persona. Entonces me decían que lo que diga esa persona, lo cree la gente pues que va a esa iglesia. Okay. Entonces pues yo creo que Otro vicario de Cristo. no quiero decir que todas las iglesias que no estén bajo un concilio estén mal o sean unas herejes, Estamos trabajando en eso. sino que siento que esto ayuda mucho a las iglesias porque ya viene el, cre- el, ¿cómo se llama? El conocimiento y las creencias ya no las implican, no se las pone uno mismo, sino ya nos la dan, digamos en nuestro caso como Cristo proveerá, el concilio de Asamblea de Dele un Dios. consejo a mi pastor. No, yo más que eso, más que decir si es independiente o un concilio,
Yo creo que algo que salva es tener un buen manual de doctrina o tener una... Nosotros lo llevamos verdades fundamentales, nosotros lo llevamos... Es nuestro sistema de creencias. Creo que cuando se tiene un sistema de creencias sólido, evitamos eso. No sé, es algo loco que un día yo pensé y trato de elaborarlo todavía a ver si queda bien bonito dicho, pero creo que las personas que llegan a la iglesia siempre tienen que saber en qué creemos. Siempre. Misión y visión, básicamente. Algo así, exacto. Pero ¿en qué creemos? Creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en la Biblia, creemos en esto, creemos en esto. Y siempre lo tiene que tener. Pero curiosamente uno llega a veces a iglesias que uno no sabe, ni siquiera ellos saben en qué creen. A veces le dicen, yo también creo en lo suyo. ¿Y usted sabe en qué creo yo? Entonces ese es el buen sistema. Creo que más que sea o no sea independiente, creo que es trabajar en un buen sistema. Amén, aleluya, teológico, gloria a en un buen Dios. sistema, en un buen sistema, en un buen sistema doctrinal. Otra, otra cosa que pues tal vez no está acá, pero sí se me vino ahorita a la cabeza, es que digamos, también he hablado con personas que me han contado que pues el estudiar teología pues nos da un conocimiento y como su merced decía, nos ayuda a mirar si esto está mal, lo que están predicando y todo eso. Pero a veces también me han dicho que uno se siente como a veces, como ya sé mucho, es muy esquivo a tales predicas de tal pastor. Entonces también es un error gigante. Su merced, ¿qué opina de eso, Paz? Yo creo con toda seguridad que debe haber un equilibrio. Soy pastor y soy pastor pentecostal. O sea, mi ADN es pentecostal. Somos pentecostales. Creo con toda seguridad de que se necesita lo espiritual, lo del espíritu y lo del conocimiento. Mi preocupación es que cuando llegamos a esos extremos, apagamos lo espiritual. Y ahora todo es conocimiento. Y no, esto no, esto no, ¿Dónde esto no. dice eso? Sí, pero hay cosas en las cuales yo creo que Dios se mueve como Él quiere y como Él hace. Hay experiencias que para mí no podrían ser tan válidas Vale. en lo colectivo, pero sí en lo personal. Porque quizás es la forma en que la persona empieza a tener una relación con Dios o conoce a Dios. No, es que, no sé, yo me iba a morir y me agarré y hice esto y Dios obró y llegó. Eso sonó como hasta místico el asunto, pero cuando veo el objetivo es una persona que empieza a conocer a Dios. Y digo, es su experiencia. Yo no podría hacer de eso doctrina, pero su experiencia la va a llevar a que ella conozca a Dios y que después de que conozca a Dios pueda tener una doctrina fundamentada. Vale. Yo con toda seguridad les digo, me preocupa los extremos. Es que a veces uno ve El cosas extremo de no tener teología nos hace que veamos solo de emoción y la emoción pasa y se acaba. El vivir solo de teología nos hace que no veamos lo espiritual. Yo creo que necesitamos tener un equilibrio. Yo tengo que ser sincero, hay hombres que han hablado a mi vida y uno diría, este no tiene un conocimiento profundo teológico, pero tienen verdades que trascienden. Y cuando esa verdad marca el corazón, ya. Yo creo que podemos utilizar como un ejemplo a Jesús. Jesús estuvo en un contexto donde había mucho conocedor supremo, o sea, si ustedes se dan cuenta, las historias de Jesús eran, eh, por así decirlo, domando a mucha gente que tenía un conocimiento espectacular sobre las escrituras. Y de hecho, hace poco, bueno, ya hace un buen tiempo yo conozco el término fariseo, que uno lo de pronto en las iglesias se promueve como algo como "Uf, fariseo, pecador, fariseo y todo lo feo, ¿no?". Un falso. Un falso, pero fariseo es un término de honor para ellos, incluso porque es una persona que tiene mucho conocimiento. Y entonces es algo que tiene alto valor, pero se agarró de una forma negativa debido a que ellos, cegados netamente por su conocimiento, no se permitían ver que tenían frente al Hijo de Dios presente. Y era una cosa que es triste porque
Yo creo que esa es otra cosa que nosotros tenemos que evitar en el momento en el que estudiamos teología y es el hecho de separar, es enceguecernos, colocarnos una venda en los ojos en lo que nosotros conocemos y de alguna forma cuando Dios se quiera mostrar hacia nosotros, no verlo. Porque yo creo que muchas veces a la gente le pasa eso. Y es algo triste que de tanta palabra, de que tanta letra, el Espíritu Santo se haya apartado de alguna forma de nosotros. Yo creo que una buena teología siempre tiene que terminar en Dios hablando a nuestro corazón y redarguyéndonos. No solamente en, aprendí esto, chévere, sino en que, hoy esto transformó mi vida por completo. Yo tengo una frase que digo, aplícate Pacho, porque siento que aún en el medio del quehacer teológico, Dios termina hablando a mi vida. Hoy en clase de literatura juanina hablábamos sobre el amor y terminamos en que el amor nos debe dar la capacidad de hacer el bien a nuestros enemigos. Yo no diría, uy, qué difícil. Es alguien que me hace daño, que me, que me es difícil soportarlo, yo hacerle el bien. Yo le hago el bien al que me ama, pero al otro. Y ahí recordé a algunas personas y dije, y aplícate el Pacho, porque siento que necesito demostrar el amor de Dios con algunas personas que son difíciles de tolerar. Es fuerte. No, y es un mensaje contundente porque muchas personas, hace poco también me acuerdo de una clase en la cual comentó, yo tenía un alumno, dijo el profesor, ahorita mismo no me acuerdo el nombre, pero él dijo, yo tenía un alumno que estudiaba y le gustó estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y un día se le dio por leer un libro de afuera, un libro em, que no tenía mucho que ver con la palabra, pero que era un estudio sobre la palabra. Y de ahí para allá, el hermano se desvió y se basó netamente en lo que había leído, y agarró otra doctrina, agarró otra línea. Entonces, es que hay que tener mucho cuidado también con lo que nosotros leemos, con lo que permitimos entrar hacia nosotros. Él me dio un ejemplo que me pareció impresionante, que es el hecho de que nosotros a veces leemos más otros libros que la propia Biblia. Nos permitimos entrar hacia nosotros mucho contenido ajeno más que la propia Biblia. Nos permitimos escuchar más prédicas de tal hermano, en vez de nosotros leer la Biblia. Nos permitimos escuchar canciones, adoraciones y mil cosas y no leemos la Biblia. Entonces estamos escuchando la interpretación de otras personas hacia la palabra de Dios y no la palabra de Dios en sí misma. Sí, total. Creo al igual que tú decías que a veces es preocupante eh, porque el desconocimiento siempre traerá que nosotros nos desviemos hacia donde no queremos. Y cuando expresas ese tema de que le creemos más a otras personas que la misma palabra, eso abunda. Eh, y a mí eso me preocupa. Cuando yo escucho decir a las personas, echémosles un hate, cuando uno escucha las palabras, a las personas decir, ay, Dios hoy me habló a través de la radio, a través de la televisión, a través de tal, de tal, de tal. Y yo digo, ¿cuánto nos hace falta escuchar? Dios me habló a través de esta palabra. Y es de la palabra de Dios, Cierto. de este pasaje. Dios me habló a través de este hombre. Yo digo, no, 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 yo quiero que Dios me hable a través de su palabra. Que no por redomancia, sino por mi devocional constante, yo puedo decir, oh, hoy leí este pasaje y este pasaje, Dios me dijo esto. La necesidad de volver a la palabra es primordial. Sí, Creo que no funciona de otra forma. eso me hizo recordar una vez, no sé si estaba hablando con mi hermano, sobre en nuestra iglesia mandan devocionales para hacer diario. Pues yo creo que ya mis líderes saben que a veces me cuesta mucho hacerlos, pero yo trato de hacerlos, pero es que yo tengo un problema con los devocionales. Yo los hago, siendo sincera, porque es orden del pastor,
porque Para cumplir. sí, para cumplir, porque yo Ok. sé que el pastor quiere que nosotros como servidores lo hagamos el devocional. Y pues a veces yo lo leo de corrido, así rápido solo por hacerlo. Otras veces sí me detengo como para pensar qué fue lo que Dios me habló. Pero es que, digamos, yo tengo un problema con los devocionales y es que siento que a veces, lo que tú decías, a veces como que tenemos información de otra persona que, entre comillas, ya masticó esa, esa palabra y no me tomo el tiempo de yo masticar mi propia comida, por decirlo así, de lo que me está dando la Biblia. Entonces creo que es otro problema que a veces dependemos mucho de lo que es la explicación de otros pastores, de otros líderes, de otros maestros, y no nos tomamos el tiempo de, venga, si yo estoy interesado, me voy a sentar y voy a ver yo mismo qué aprendo, qué Dios me quiere decir a mí a través de su palabra. Eso es muy cierto. Y ya como para ir cerrando, tenemos acá como una petición. No sé si hay alguien que nos esté escuchando que tal vez también tenga ganas como de empezar a estudiar teología, de estudiar la Biblia más profundo, de una forma más profunda. Usted, Paz, ¿qué consejo le daría para que comience o en sus inicios? ¿Qué le dirías? Yo recuerdo que la primera vez que vimos acá, creo que tú estabas, hubo un devocional aquí y nos pasaron al frente a los estudiantes y el pastor que estaba dirigiendo el devocional ahí en el auditorio les dijo a los demás pastores, denles un consejo a los estudiantes que están comenzando a estudiar. Y uno de los consejos, yo me recuerdo que me lo dio, el que te dio a ti, eh, no, ¿cómo se llama? Él es áspero, sino que se me fue el nombre. No, él me dijo una ¿Alex de las... Gómez? ¿Cómo? ¿Alex Gómez? No, 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 no. No. Es No, aquí más... nos vamos a poner a adivinar. Sí, no, no, es que todos tienen barba, oiga. Eh, no me acuerdo cómo se... Bueno, ya que... El caso. Uno de los consejos que él me dio fue que no nos apartáramos de, aunque tuviéramos muchas tareas y todo, no dejamos nuestra vida devocional de lado. Su merced, ¿qué consejo le daría al que esté comenzando, al que quiera comenzar? Yo creo que uno de los consejos más reales es, primero, no deje de ser sensible a Dios, porque eso le permitirá buscarlo más a Él. Y el buscar más a Él y el querer conocer más de Él es teología, ¿no? Segundo, crear disciplinas. Eh, es más fácil escuchar lo que otros dicen que uno mismo hacer la tarea y entender lo que Dios dice para uno. Eh, Tercero, nunca se crea que lo ha logrado todo. Y eso va para ustedes, nunca se crean. Sí, claro. Aún se gradúen del seminario, uno dice, ya la sé toda. Y va a otro lado y dice, no, todavía me falta harto. Después puede terminar otra cosa y no. Siempre preséntese ante el texto con humildad. Como hoy no sé nada, quiero saber qué me puedes decir. Eh, y, y nunca, pero nunca deje de estudiar y de conocer a Dios. Nunca. Eso debe ser diario, constante en toda nuestra vida. Entonces creo que es eso. Apasionese por el texto bíblico y, y estúdialo. El texto bíblico habla de diferentes formas en diferentes tiempos. Y eso es lo interesante. Puede ser que un texto hoy no fue tan relevante, pero en 3 años puede ser totalmente relevante para lo que se necesite. Una de las cosas que a mí me ha parecido más hermosas de la teología en sí misma, que es que cada vez que uno se adentra a una nueva cita, un nuevo mensaje, un nuevo libro y muchas cosas que uno termina, uno se va dando cuenta que cada vez uno solo se da cuenta que Dios es más grande. O sea, uno se da cuenta de lo grande que es Dios. O sea, yo creo que uno en sí mismo cuando conoce a Dios por primera vez se da cuenta de que es grande, pero a medida que uno va estudiando cada parte, cada forma en la que actúa, cada gestión que tiene en cada una de las situaciones, uno dice, wow, Dios es aún más grande de lo que pensaba ayer.
Yo creo que ese tipo de cosas nos ayuda a fortalecer esa relación con Dios y ese amor a Dios, conociéndolo más. Yo creo que una de las formas más genuinas de mostrarle amor a Dios es buscar conocerlo cada día más. Correcto. Creo que estás dando en el punto. Eso es teología. A veces equivocadamente queremos entender que teología es solo conocimiento. Y para mí teología es ese conocimiento que nace de querer saber quién es ese Dios. Y descubrir, wow, esto es Dios. Y a veces uno lo aprende. Pero lo más hermoso es cuando la práctica, o sea, la vida diaria, te lo demuestra. Y usted dice, uy, esto que conocí de Dios ahora lo estoy viendo en todo su esplendor. Eh, ya. Conocer que hay un Dios que cuida. Y uno dice, sí, yo ya lo entendí, Dios nos cuida. Pero cuando estás, se puede utilizar estas palabras en este contexto. Sí. Cuando usted está en la mala. Pensé No, que- es que pensar otra palabra, no. Cuando uno está en la mala y ver a ese Dios que te está sosteniendo, es decir, así como me sostuviste a mí, así como sostuviste a tal persona, a tal personaje, me está sosteniendo a mí. Ese es otro mundo. Hace poco tocó mucho relevante para mi vida Elías. Cuando ya quería y le dijo al Señor, quiero morirme. Y para no chisme no le voy a contar qué pasó. Solo pasó que entendí a Elías en su gemir. Sí, yo le digo, Señor, no, nada. No, ojalá hubiera llegado un cuerpo, pero no llegó un cuerpo. Pero con toda seguridad sí llegó Dios diciéndome, come y bebe, porque largo camino te espera. Y dije, wow, este es Dios, este es Dios. Eso es teología. Creo que nos debería hacer más que altivos, la teología nos debe tener que hacer más humildes. Nos Creo, hace creo que completamente y sí. nos hace más siervos de Dios. Ajá, a eso quería llegar. O sea, Jesús sabía, yo creo que Jesús se las sabía todas. Y recordemos que Él nos dice que el que quiere estar más arriba debe estar primero más abajo, sirviendo. Entonces, creo que es verdad lo que su merced dice, que la teología no la debemos guardar para nosotros mismos, sino que nos debe llevar al servicio. Y bueno, Paz, para terminar, tenemos un nuevo, un nuevo, ¿qué? Un ¿Y por qué nuevo, ríen así? no sé, porque es algo nuevo. Sí, la primera nos tomó por sorpresa, pero ahora lo tenemos planeado. Sí, ahorita, un nuevo formato en esto último, que es que cuando hay un invitado, lo ponemos a orar. Ok, listo. Entonces, pues, si nos ayuda, si nos regala una oración ahí para cada Vale. persona que nos escucha. Ok, listo. Vamos a orar. De una. Señor Padre Santo, te damos primeramente gracias por permitirnos conocerte, Dios. Gracias porque al estudiar, Señor, de ti, podemos comprender todas esas maravillas, todas esas verdades, todos esos principios y promesas que tú tienes para nosotros, Dios. Hoy oro, Señor, por cada una de las personas que nos está viendo a través, Señor, de este podcast. Señor, te pido que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, que ame la teología, Señor. Esa teología que hace conocer a ese Dios vivo y que en la práctica, Señor, en el diario vivir, Señor, se hace real, Dios. Aquellos que anhelan profundizar en tu conocimiento, en conocerte a través de la teología, también permíteles capacitarse, no solamente en sus iglesias, Señor, sino también poder un día estar en un seminario, Señor, poder adquirir títulos, Señor, y mayores conocimientos en cuanto a ti, Señor. Pero mi oración, Señor, final, es que cada día nosotros podamos a través de la teología, Señor, volvernos más siervos de ti, Señor. Enamorarnos cada día más de ti y vivir las cosas sorprendentes que tú tienes para nosotros. Te doy muchas gracias, Rey y Señor nuestro. Amén y amén. 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 Una vez más, Paz, gracias por aceptar la invitación. También a los que nos están viendo por el apoyo. A Dylan por venir hasta acá. A mi hermano también por venir hasta acá. Pero Esperando el día en el que... que les pague. Dios pagó todas mis deudas.
Verdad, verdad. Pero bueno, siempre es un gusto estar aquí compartiendo estos mensajes. Créanme que nosotros hemos aprendido muchísimo a lo largo de estos capítulos. Ha sido de mucha bendición para nosotros. Esperemos que sea de bendición para ustedes. Hemos visto varios mensajes y poco a poco hemos ido creciendo y hemos podido soltar muchísimas más cosas, la verdad. Siento que este podcast ha sido de gran bendición, no solamente para la gente, sino para nosotros también. Y espero que haya sido bendición también para usted. No, también muchísimas gracias por la invitación. No, estuvo muy interesante. Tratamos de no montar mucho tecnicismo en lo que es la teología, sino poder llegar más. Si no, porque nos expandimos aquí durante horas y horas y horas y horas. Pero vale completamente esas horas y horas. Se las dejo ahí para que vayan y abran su Biblia. Señor, revela y fa. No, listo, gracias, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Vale. Listo, hasta luego.